¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Un jueves más nos encontramos en este espacio para abordar un nuevo tema de actualidad. En esta ocasión, de nuevo, la cultura y la música llega a nuestros estudios porque, bueno, prácticamente el verano viene muy hilado en Aracena pues, por las programaciones culturales y ya se va acercando el momento de recibir a uno de esos clásicos del verano en Aracena, que es la muestra de música antigua Castillos de Aracena. Está con nosotros el director de este festival musical tan maravilloso, Aníbal Soriano. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, director de ida y vuelta. Recordamos a Aníbal en los inicios, después un tiempo de descanso, ahora vuelve, pero esto nos dice mucho. O sea, nos dice que nuestra música antigua, nuestra muestra, está muy mimada por esos directores que van y vienen. Hombre. Y que no la quieren abandonar. Sobre todo porque es nuestra, ¿no? Es decir, da igual, es decir, el hecho de ser director da igual que esté Pío, que esté yo, porque siempre estamos maquinando entre todos. Estamos maquinando entre todos. Y bueno, los que han pasado por aquí, igualmente, si quisieran también colaborar con nosotros, toda propuesta es bienvenida, ¿sabes? Pero desde luego lo que sí que es importante es que es nuestra y que la queremos como un hijo nuestro. ¿Tú recuerdas cuando esto empezó? ¿O estabas quizás todavía un poco fuera del ambiente musical de Aracena? 32 años. 32 años, yo andorreaba ya, ¿no? Por ahí con los instrumentos antiguos, pero yo todavía no estaba vinculado a lo que es la muestra esta tan querida. ¿Tuvo que ver la muestra de música antigua para que te vinculases de alguna forma? Bueno, posiblemente, sí. Yo empecé a dirigirla en 2002, pero ya antes ya vine yo a los cursos, es decir, como alumno. Estaba aquí Juan Carlos Rivera. Yo ya empecé a acercarme a los conciertos que había y aquello ya te tiraba. Entonces, ¿Fuiste alumno? Sí, yo fui alumno, evidentemente. Bueno, alumno uno es siempre. Pero evidentemente yo estuve los primeros años de la muestra, yo era alumno, evidentemente. ¿Cómo ha evolucionado, no? Qué diferente, porque aquellos primeros años de la muestra era como, los cursos eran como el boom, ¿no? Sí. Y lo importante, ¿no? Había un movimiento de muchos estudiantes de música antigua, de muchos profesores, digamos que era el punto, el centro neurálgico eran los cursos, y después los conciertos eran como el complemento. Ahora no, ahora el desarrollo de la muestra y cómo ha ido calando en el público ha hecho que se dé la vuelta, ¿no? Que casi que los conciertos, que es la parte más popular, haya ganado más protagonismo. Y los cursos siguen estando ahí, por supuesto, son muy importantes. Hombre, es cierto que son 32 años, ¿eh? Es decir, con 32 años no había móviles. ¿Sabes qué te digo? Es decir, te pones a pensar y prácticamente, claro, hay ciertas cosas que hoy las damos por hechas y que no han estado siempre. Entonces, es una cuestión, si te pones a analizar otros cursos que hay en España y tal, la gente ya no hace los cursos como se hacía antes. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar guitarra, que yo recuerdo que los cursos aquellos de Andrés Segovia, bueno, la gente iba a tocar al curso con su traje de chaqueta, su corbata, y bueno, muchas veces te trataban como hacía aquello era, bueno, veremos a ver si puedo entrar en el curso. Es decir, había un afán por aprender, porque entonces no se podía aprender tan fácilmente como hoy en día, ¿no? Que Aracena, por ejemplo, tiene un aula de música muy interesante, hay muchos conservatorios en otros sitios. Entonces el acceso a la educación ha cambiado tanto, y a todo eso si le añades pues bueno, las interferencias, ¿no? Los móviles, es decir, es que es tan importante, ¿no? El hecho de decir, hoy el alumno, el que quiere aprender, tiene tanta información por delante que un curso, que se llene un curso de música antigua o de piano o de trompeta, da igual lo que sea, ¿no? Es mucho más complicado que antiguamente. Sí. ¿Cómo son los cursos ahora? Porque aquellos cursos eran eso, era como súper solicitados, venía gente de todas partes de España, había un ambiente muy de campamento de verano, pero aprendiendo música antigua, era algo como muy llamativo para la gente, además de aquí de Aracena, ¿no? Que veía de repente un movimiento extraño en el pueblo de gente de fuera, tal, ¿esto qué es la música antigua? Ahora ha cambiado, ya son menos y curiosamente mucha gente de Aracena que está en los cursos, porque los cursos, por ejemplo, de canto y coro se nutren mucho pues del coro Aretiena, de gente de aquí, ¿no? Sí, porque tanto Jorge como Bruno están muy vinculados, ¿no? al coro de Luis, ¿no? De Luis Dueña, el coro Aretiena. Y bueno, cuando alguien sabe que alguien es bueno, le sigue la pista, ¿no? Entonces,
Jorge, que ya es nuestro, Bruno, que ya es nuestro también, pues bueno, están aquí y entonces la gente quiere siempre pues trabajar con ellos. La verdad que es un gozo, ¿no? Y sobre todo en el canto. El canto es de esas asignaturas, ¿no? Que, claro, tú vas a tocar la guitarra y tú pones mal el dedo, tú estás viendo que el dedo está mal puesto, pero cuando cantas mal, tú no estás viendo cómo apoyas mal la voz, o sea, o como me está pasando ahora mismo a mí, que tengo ahí. Bueno, pues esto me viene un profesor y es diferente, ¿sabes? Es decir, no es tan fácil porque está dentro del cuerpo. Entonces, que venga un profesor que lo tenga muy claro es mucho más importante y atrae a mucha más gente. Y tenemos la suerte de tener a Jorge Enrique García y a Bruno Campelo entre nosotros. No solo hay alumnos de canto y de coro de Aracena en los cursos, también seguro que flauta de pico, cuerda pulsada, hay algunos que se atreven, quizás ahí tenéis más alumnado de fuera, ¿no? Sí, es decir, ten en cuenta, claro, son especialidades, aunque flauta de pico sí que la hay en nuestras aulas, pero cuerda pulsada pues no la hay, todavía por lo menos no la hay, ¿no? Es cierto que ya en el aula nosotros tenemos nuestro clave, es decir, el clave, Aracena tiene su clave, lo tenemos en el aula de música, que lo utilizamos en la muestra. Ojalá el día de mañana, evidentemente, tenemos una asignatura que es piano, pero bueno, el clave, que es el antepasado del piano, ¿no? Pues sería ideal, ¿no? Que dentro de el primero que ha entrado, ¿no? El primer instrumento de música antigua quizás que ha entrado en el aula y que abre una posibilidad, ¿no? De aprender. Sí, porque está ahí, es decir, está con nosotros. Es decir, hubo mucho tiempo que bueno, no se le daba utilidad, lo tuvimos cedido, incluso a algún conservatorio de Sevilla. Un instrumento, si no se toca, se echa a perder, y más esto que se mueve mucho con las humedades, con la sequedad del terreno. Entonces ya lo tenemos en el aula, entonces sería ideal, ¿no? Que esto diera paso, ¿no? a que hubiese alumnos también de Aracena que se vinculasen a la música antigua. Lo que nos dedicamos a instrumentos de cuerda pulsada, pues está ahí Pío, estoy yo, ¿no? Podríamos hacer algo, pero claro, somos personas que damos clases en otro sitio, entonces tampoco es tan fácil, no vivimos aquí, ¿no? Pero bueno, aunque no viva aquí, yo vengo 2 o 3 veces a Aracena toda la semana, es decir que quien quiera aprender cuerda pulsada, sí, todo se puede ver, ¿no? Todo se irá andando, pero bueno, es verdad que el clave hace mucho tiempo, ¿no? Que la muestra compró un clave para su organización, porque alquilar un instrumento de eso es muy caro, y bueno, pues ahí lo tenemos desde hace mucho tiempo y nos enorgullece. Y es uno de los protagonistas de ese concierto que cerrará este año, que ofrece la Orquesta Barroca de Aracena, porque Aracena tiene orquesta barroca, que yo no sé si lo sabe la gente, pero sí, hombre, yo creo que cuidado, ya lo saben porque bueno, ya es la tercera edición, ¿no? En la que formamos una orquesta barroca, ¿no? Es decir, que sea de Aracena no quiere decir que los músicos sean de Aracena todos, ¿no? Es decir, yo soy de Aracena, puede que otro sea yo soy de Valdezufre, pero soy de Aracena, ¿no? Y están los profesores de la muestra, pues están aquí en esa orquesta, ¿no? Y está el coro, ¿no? Está Luis Dueña, es decir, es la Orquesta Barroca de Aracena. Funcionan así todas las orquestas, ¿no? Es decir, la orquesta del Maestranza de Sevilla no son músicos de Sevilla, puede que haya algunos, ¿no? Pero no son gente que aprueba por oposición y que vean y acaban con sus huesos en Sevilla, ¿no? Pues igual, ¿no? Con esta orquesta. Pero sí que me parece muy importante que de aquí, ¿sabes?, se genere, ¿no?, esa energía que es contar con una orquesta barroca y que la podamos presentar en una programación tan interesante como esta. De hecho, ha pasado a hacer el cierre de la muestra, que el cierre de la muestra normalmente siempre lo hace alguien, pero lo hace alguien como muy especial, ¿no? Sí, un concepto más pequeñito. Y este año, pues por todo lo alto se cierra la muestra. Hemos empezado por atrás en el programa a nivel, así somos. Lo va a cerrar, o sea, el día 10, el domingo, el coro tiene la Orquesta Barroca de Aracena, ¿no? O sea, poniendo ese broche de oro, ¿no? Sí, sí. Además, el programa es muy atractivo, increíble. Sí, porque Vivaldi era la energía nueva del barroco, ¿sabes? Es decir, cuando escuchas hoy a Vivaldi, dices, evidentemente esto en aquella época, Vivaldi es un compositor impresionante con una cantidad de obras que tiene compuestas, así que la energía que tenía este compositor se refleja en su música, ¿no? Y entonces hacer 2 obras tan emblemáticas, ¿no?, como el Stabat Mater, ¿no?, y el Gloria de Vivaldi, son de estas producciones que en las que uno, ¿no?, como músico
cuando haces cosas por ahí, en otro sitio, y dices, esto me gustaría llevármelo a mi pueblo porque es que merece la pena, merece la pena. Bueno, el coro está ensayando por su lado, la orquesta por su lado, todavía Sí. no habéis tenido la experiencia de unir, pero cuando se unen Sí, las dos energías evidentemente. y las músicas de estos dos colectivos, Sí. es impresionante. Y yo creo que esa sensación ya la ha vivido, por supuesto, los que han participado, pero también Sí. el público que ha podido ver en estos años anteriores Sí. a estos dos grupos juntos, ¿no? Y, Sí, bueno, sí, y yo creo que eso, que el espacio, ¿no? La iglesia del castillo, que estemos allí todos, creo que merece mucho la pena porque la música en sí es maravillosa. Pues este año el especial va a ser ese Gloria de Vivaldi Con el Stabat Mater. con Stabat Mater y con la Orquesta Barroca de Aracena, Coro Aretiena. Ese será el cierre de la muestra, pero vamos a hablar del comienzo, Aníbal. Sí. Vamos a empezar también de una manera muy especial. O sea, este año estamos en la 32 edición y tenemos cositas muy, muy novedosas. Una es el cierre, que va a ser apoteósico con ese Vivaldi, y otra es la apertura, que también va a ser diferente. Siempre hemos tenido la música andalusí en el Parque Arias Montano, y este año pues habéis querido dar un giro, ¿no? Bueno, música andalusí, música sefardí, es decir, es algo que está cerca de la música antigua, pero tiene otros componentes diferentes, porque es música que normalmente pues no se ha quedado escrita. La música andalusí se transmite muchas veces de herencia, ¿no? Incluso muchas veces la música, tú vas a ver que es muy normal que en los conciertos de música andalusí hay muchos instrumentos que son modernos. Es decir, el violín que tocan los marroquíes, que se apoya aquí, que es un violín con cuerda de viola, es decir, un poquito más grave, que lo tocan aquí. Evidentemente ese instrumento no es de música antigua, es decir, que es un instrumento moderno, pero en torno a lo que es la tradición de esas melodías, sí que se recrea un programa muy interesante. Y el que tendremos este año, con el grupo Balsamia, que es música sefardí, sí que está centrado en el libro de Isaac Leví, que fue quizá el estudioso que mejor plasmó en una publicación lo que son las melodías sefardíes, ¿no? Que como sabemos, ¿no? de los judíos que se fueron de España, que fueron expulsados de España, que se apostaron en las riberas del Mediterráneo, y que ese tipo de música, pues bueno, que tiene algo en común, que son los hebreos que fueron de aquí hacia otros lugares. Lo hay aquí, lo hay en Grecia, lo hay en Tetuán, lo hay en muchos sitios de la ribera del Mediterráneo, ¿no? Cada uno con su singularidad, ¿no? Y este programa de cara digo de cara, no de cara, sino de la mano de Clara Campos, no sé si sería Clara Campos, pero es una soprano que canta muy bonito, es decir, preciosa, y bueno, hay otro cantante que es César Carazo, que es un tradicional de nuestra música antigua de Aracena también, y yo también colaboraré en ese concierto, y hacemos una recreación de esas melodías de Leví, donde vais a darse cuenta que hay muchas cosas que están en común con lo que después se ha llegado a nosotros. Sí, seguro que en el cancionero popular es lo que nos pasa también con la música andalusí. Sí, igual. Encontramos, y cuando vamos al concierto de apertura de la muestra de música antigua nos pasa. Sí. De hecho, alguna vez han tocado una nuba que Sí. creo que tiene que ver con el himno de España. Sí. Cosas así muy increíbles, ¿no? No sé si en el tema sefardí también, bueno, algo hay por ahí de la famosa petenera, cosas Sí. que han como llegado todo. a nuestros días y que vienen de ahí. Sí, evidentemente, sobre el tema de que si el himno de España viene de una nuba, evidentemente, claro, ahora cualquiera se pone ahí la medallita de que esto es... Yo tengo bueno, no yo, ¿no? Muchísimos musicólogos y yo tienen sus dudas sobre si eso es así, y que evidentemente tú te pones a escucharlo y dices, bueno, se pueden parecer, pero bueno, famosísimo es el vídeo este del guitarrista que funciona por YouTube, ¿no? En el que dice que él era un antiguo chelista y que tocaba siempre el canon de Pachelbel, ¿no? Y que son 8 notas para un cello. Y que, cansado de eso, cogió una guitarra, ¿no? Y empezó a tocar. Yo me iba a pasar ya a la música pop, ¿no? Y resulta que analiza prácticamente todos los temas pop que conocemos hoy en día, y prácticamente son las 8 notas del canon de Pachelbel. ¿Por qué? Pues porque son estructuras que se han instaurado, ¿no? En nuestra cultura musical tradicional, ¿sabes? Entonces, bueno, con estas cosas pasa igual, ¿no? Hay muchas similitudes entre muchas cosas, pero de ahí a que una cosa venga de la otra, hay que ser un poquito más exhaustivo, creo.
Lo que sí es cierto y es lo bonito de esta muestra es que estas músicas sonaron aquí, sonaron en nuestra tierra. Totalmente. La música sefardí, la música andalusí, estaba en las calles de Aracena en esa época islámica, esa época andalusí, ¿no? de Aracena. Y lo bueno, lo bonito es que esas son melodías que se llevan a otros sitios incluso con el mismo, ¿sabes? Con el mismo, la misma letra, ¿no? Se conservan, ¿no? Mucha gente dirá, ¿por qué yo cuando veo la novela turca, la música que suena de fondo me es familiar? Pues porque estamos ahí conectados, ¿no? En esa misma... Ha hablado antes pues de eso de Turquía, de Bosnia, de esa conexión musical del Mediterráneo, sí, claro, ¿no? Y los instrumentos que acompañan esas músicas, ¿no? Es decir, pueden ser perfectamente instrumentos mucho más modernos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo un laúd de Marruecos que un laúd turco, es decir, estamos acostumbrados a escuchar música, pero no es todo igual, es decir, lo que son los cuartos de tono, que un instrumento de estos, un ud, ¿no? Árabe, que no tiene trastes, ¿no? Que tú puedes tocar con la semitonía que tiene un laúd o una guitarra, pero ellos utilizan cuartos de tono, pero solo los laúdes de más del este, ¿no? Es decir, los laúdes de Marruecos no utilizan esos cuartos de tono. Es decir, los otros son un poquito más atractivos para nosotros, ¿eh? Como que nos gusta más porque es un poquito más diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Es más o menos igual, es como querer meter, que hablábamos antes, ¿no? El flamenco en el mismo saco. Bueno, flamenco hay flamenco y después cosas que son aflamencadas, que no es lo mismo. Pues ese será Balsamia, el repertorio que abrirá en el Parque Arias Montano, música sefardí. Con entrada gratuita, con invitación, que se recoge. Hay que estar atentos a esas invitaciones en el Teatro Sierra de Aracena. Normalmente, pues casi que ya, ¿no? La semana previa, la semana que viene probablemente se abra ya la venta de los abonos, de las entradas de música antigua, o no sé si están ya abiertas a la venta online, probablemente también. Bueno, hay que estar atentos ya, porque es verdad que esto está ya aquí, está muy cerca, o sea, se inaugura el 6 de agosto, estas 32 muestras, así que las entradas pues ya disponibles para quien no quiera perdérselo. Hay un público muy fiel, ¿no? Es verdad que cada año vemos las mismas caras en la música antigua de ese público fiel, pero cada año también ganamos a nuevos seguidores. La verdad que es curioso porque después de los conciertos, que bueno, aquí nos conocemos todos, ¿no? Y la gente habla con nosotros, y siempre a mí se me queda siempre un poco la cosa de ¿cómo mejoramos esto? ¿Sabes? Porque bueno, no es una programación que tenga un presupuesto muy grande, que eso es importante. Es decir, lo hacemos con mucho cariño, pero evidentemente no somos la música antigua del Festival de Sevilla, así que estamos hablando de pequeñeces comparado con una programación muy grande, ¿no? Que trae orquestas de Holanda, se la trae entera para acá. Bueno, nosotros abarcamos hasta donde abarcamos, pero la propuesta cultural de Aracena, de este ayuntamiento, creo que es muy interesante. Lo que nos dedicamos a la música, pues se agradece muchísimo, ¿eh? Así, eso no se puede quedar en olvido. Y lo que te decía, después de esos conciertos, que el público se acerca a ti, ¿no? Y te agradece, entre comillas, qué bonito, ¿no? Lo que habéis traído y tal. Bueno, a ver, ¿cómo se mejora esto, no? Pues siempre intentamos, ¿no? Siempre intentamos, y si no se mejora, por lo menos que sea de la misma calidad. Muy curioso, estaba mirando el cartel, quiero identificar el cartel de este año quizás con la torre del castillo, ¿no? El paño de Sesca, ¿no? Sí. ¿Qué habéis hecho ahí? ¿Un negativo del paño de Sesca o qué? Nuestro querido Carlos, ¿sabes? Con el diseño es una maravilla, ¿sabes? Y ahí está, que no se ve, pero está, ¿sabes? Y me parece que es muy interesante, ¿no? La verdad que a mí me encanta el cartel de este año. Bueno, es un guiño también a esa etapa, a esa etapa andalusí de Aracena, ¿no? Sí. Si continuamos con el programa el jueves, ¿qué tenemos? Porque nos vamos ya, vamos cambiando dentro de la música histórica, hacemos un recorrido pues, barroco, renacimiento, siempre. Bueno, es lo que no siempre se ha podido, pero siempre se ha intentado, ¿no? Es decir, que haya música antigua. Claro, música antigua es un campo tan amplio que en tan pocos días de conciertos, pues muchas veces casi que no nos cabe. Pero es que nos gusta, ¿no? Que haya un poquito de música andalusí, música sefardí, después música medieval, música renacentista, música barroca, eso es lo ideal, ¿no? Que haya, a mí siempre me apetecen mucho obras, un repertorio que tengan obras con canto. Me parece que el canto es el instrumento, ¿sabes?
si yo cantase bien el instrumento base. Y a tocar laúd, que yo lo sé, ¿sabes? Yo cantaría. Bueno, podéis cantar y seguro. tocar el laúd, es complementario. Hay que cantar bien, hay que cantar bien. Mucho respeto, muchísima admiración, pero me parece que como público también, ¿no? Cuando tú vas a un concierto donde se canta, creo que es muy interesante. Porque ¿sabes? la voz entrega el alma. Sí, porque nuestros instrumentos siempre intentan imitar a la voz, creo, ¿sabes? Pero bueno, sea como fuere, evidentemente el primer concierto no hay canto, pero viene Alejandro Sosa, que es un laudista. El primer concierto en el Castillo, ¿eh? En el Castillo, del primero ya hemos hablado en el parque, sí. el primero del Castillo. Y además yo recuerdo que tantos conciertos hemos hecho ahí de laúd o de vihuela, que el sitio es maravilloso para eso, ¿sabes? Entonces como que me gusta la propuesta de hacer un concierto con orquesta, con coro y tal, que es un mogollón de gente ahí, ¿no? Y un concierto pequeño, ¿sabes? Y donde haya un instrumento que se toque de la forma que lo toca Alejandro, que Alejandro es como, no te digo de casi de la familia, ¿no? Pero fue un músico de Sevilla, yo lo conozco prácticamente desde que era un crío, ¿no? Que al final acaba estudiando en Francia con Eugène Ferré, que es un laudista de lo mejor que hay, ¿no? Y él viene con esa técnica y claro, estando aquí al lado, digo, Alejandro, te tienes que venir con nosotros, ¿sabes? Nos da un concierto y él también se queda a hacer el curso de cuerda pulsada y entonces a mí me permite también hacer cosillas con la orquesta barroca y bueno, ya que lo tenemos aquí tan cerca, la verdad que merece la pena. Él va a dar un concierto de música de laúd renacentista, es música de vihuela, está publicado para vihuela, pero en esta época sí que está la controversia todavía histórica, ¿no? Musicológica de por qué no se edita esa música que se publicó solamente en España para vihuela, pero por qué no se nombra al laúd renacentista. Bueno, hay muchas opiniones, yo tengo la mía particular, ¿no? Evidentemente una vihuela y un laúd eran lo mismo, ¿sabes? Cuando yo estudiaba recuerdo que la vihuela era como el instrumento más cortesano, ¿sabes? Pero es mentira, es totalmente falso, ¿no? Muchísimo más cortesano era el laúd, es decir, el príncipe Juan se le retrata no con una vihuela en la mano, se le retrata con un laúd. Es decir, el laúd, por la forma de construirse, es mucho más difícil, tiene duelas, es así. Es decir, la reina Isabel la Católica dejó en su herencia 6 laúdes de 5 órdenes. Es decir, era un instrumento como... No, era el que podía tener un laúd, era una persona que podía tener un poco más, ¿sabes? Los músicos, cuando viene Carlos V, ¿no? de los Países Bajos, y trae a sus músicos, ¿no? Que ellos sí que evidentemente no traían vihuela, traían laúdes, ¿no? ¿Sabes? Pero era la vihuela de Flandes. Es decir, es el mismo instrumento, es la misma afinación, la misma técnica, exactamente igual, era lo mismo, ¿sabes? Entonces, Alejandro aquí va a hacer un concierto de música de vihuela, pero con un laúd que tiene, que es, bueno, quizá posiblemente sea de los mejores constructores de laúdes del mundo, ¿sabes? Que es un Thomson, un constructor inglés que bueno, que ha hecho instrumentos para los mejores músicos del mundo y él tiene uno de ellos. Entonces con ese instrumento nos va a hacer un concierto en torno a la música de vihuela, la canción del emperador. Es una reivindicación del laúd en la música renacentista, sí, ahí, ocupando el lugar de la vihuela, pero que... Bueno, no ocupando, sino... Con esa explicación histórica que nos ha dado Aníbal, compartiendo. Sí, es curioso porque claro, cuando uno estudia hay muchas dudas, ¿no? Oye, porque es verdad, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Que todas las capillas, todas las pinturas que hay en la iglesia, hay un angelito tocando el laúd. Es decir, evidentemente se tocaba. Bueno, la Sociedad de la Vihuela publicó un libro, el laúd en la España cristiana, donde aparecen los contratos que había de los músicos que iban con sus laúdes procesionando junto a las vírgenes, acompañando a un pífano, a una flauta de pico. Es decir, esos contratos están recogidos, ¿no? Y evidentemente hay una secuencia histórica que refleja que evidentemente era un instrumento que se tocaba muchísimo, ¿sabes? Se te está viendo el plumero. Bueno, se ve. Es que Aníbal toca el laúd, es que él es un maestro del laúd. ¿Y cuál es tu especialidad dentro del laúd? Alejandro Sosa es el que es el especialista. Sosa. Aquí le tenemos. Alejandro Sosa es un musicazo que lo veremos en este concierto y la verdad que yo como músico cuando veo a una persona que toca mucho mejor que yo digo, tienes que venirte con nosotros, ¿sabes? Porque
que no sé qué me preguntaba. ¿Cuál era tu especialidad dentro del laúd? ¿Qué periodo histórico es el que disfrutas e interpretas? Es difícil. Es que te vemos que eres polivalente, o sea, que estás casi que en todo. Estás Bueno, en el programa de Vivaldi. Bueno. También vas a hacer algo con Balsamia. Sí, con Balsamia, o sea, sí. que muy versátil, ¿no? Bueno, Tu laúd. Sí, bueno, mi laúd, es decir, la asignatura, cuando uno estudia esa asignatura, la asignatura se llama Instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, que nosotros siempre le añadimos un poquito del medievo, aunque para el medievo está nuestro amigo Pío, que mejor que él no hay nadie, ¿sabes? Y sería como otra especialidad aparte. Pero así se llama la asignatura, entonces, por lo menos algunos del Renacimiento y otros del Barroco hay que tener. Lo difícil es tener tantas cosas en la cabeza, ¿sabes? Cada uno tiene una afinación diferente, tiene una altura diferente, en unos haces así, esto es fa, y en otros esto es sol. Entonces, todo eso añadido a la práctica del bajo continuo, que yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene la cuerda pulsada, o tocar un órgano, o un clave, o un arpa, que eran los instrumentos que más se tocaban en esta época, acompañando a obras musicales, creo que es lo más difícil, ¿no? Porque es un oficio, ¿no? Es decir, la práctica del bajo continuo, es decir, acompañar una obra polifónica desde una línea grave que tiene abajo una serie de números que te están diciendo la armonía que tú tienes que construir sobre esa nota para acompañar lo que hay arriba, eso no es fácil, ¿vale? Yo tampoco lo hago demasiado bien, pero llevo mucho tiempo haciéndolo. Entonces, casi que no me podría decantar por un instrumento. Es verdad que la guitarra barroca no la toco mejor que nadie, pero es cierto que la toco como casi no la toca nadie, por la forma del rasgueo. Yo sé cómo son los rasgueos flamencos que yo en la guitarra barroca no la hago. Es verdad que en la música de guitarra barroca hay mucha esencia de la música que después será barroco, pero no es flamenco, ¿sabes? Es decir, el flamenco, lo que son los rasgueados, el niño Ricardo no tocaba con los rasgueos que se utilizan hoy, eran otro tipo de rasgueos. Entonces sí que la guitarra barroca me apasiona y cuando cojo la guitarra estoy con mi instrumento seguro casi, ¿no? Que me equivoqué, pero estoy con mi instrumento seguro. Y después, bueno, con mi instrumento de cuerda pulsada, la tiorba es el instrumento. Es un instrumento muy agradecido, ¿no? Son 14 cuerdas, no que sea fácil y tal, pero cada uno tiene su cosita. Y bueno, lo que tenemos, lo que no podemos tocar bien un instrumento es que despistamos intentando tocarlo. Mucho. Eso es lo que nos ha faltado hoy, el maletín de los instrumentos de Aníbal. No sé. Nos ha faltado. Tú has visto los conciertos de Pío, ¿no? Sí, sí. Y hace su recorrido desde el medievo. Pero es muy bonito porque claro. Es que nos encasillamos mucho en la guitarra española, Sí. Perdón, es que hay un abanico y en la música histórica hay un abanico impresionante. Cuerda pulsada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, lo tenemos nosotros. Eso lo vemos en la muestra de música antigua, ¿eh? Animamos a quien no lo haya visto. Y recuerdo los conciertos de Hopkinson Smith, ¿no? Que vino aquí 3 años, ¿no? Aquí en la iglesia del Castillo. Y yo lo echo de menos porque es un momento muy íntimo, ¿sabes? Una persona con un instrumento tocando un programa muy renacentista. ¿Dónde vas a escuchar eso si no en una muestra de música antigua? Pues lo veremos el jueves día 7 con Alejandro Sosa y su laúd. Exactamente. Y después, bueno, has hablado del medievo. Del medievo, Y he hablado de Pío. Has hablado de Pío, has dado pistas. Sí. Asabeba, conocemos a Asabeba. Ha estado con nosotros muchas veces Asabeba, el grupo de Pío. Y bueno, no una maravilla, su repertorio es una maravilla. Sí, hombre, Pío, sabemos todos, es uno de los mejores especialistas en música medieval. Sí. Bueno, no hace falta que haga presentación de Pío, todo el mundo lo conoce, pero yo lo alabo, aparte que lo quiero como un hermano, que nos consideramos así nos tratamos, pero que me parece que tener una figura aquí en Aracena como Pío tiene que estar representado en nuestra música antigua. Igual no puede ser todos los años, pero todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, Asabeba, que es su grupo, ¿no? Donde hay una soprano, donde este año, bueno, va a traer a 2 flautistas impresionantes de Málaga, Silvia y José, que son especialistas en música medieval, música. Entonces, creo que vamos a tener un programa muy bonito. Pues el viernes tendremos a nuestro Pío con Asabeba. Colores del medievo. Colores del medievo, ese recorrido que hará por la Edad Media musical. Exactamente. Y después el sábado... Dichos diabolos... ¿A qué nos vamos? Bueno, nos vamos al barroco español. Es decir, barroco español. Sí, es barroco español, habrá una soprano,
cantaron muy bien, con un grupo, Dichos Diabolos, que bueno, hace referencia a un libro barroco que se llamaba así, y bueno, va a hacer un programa en torno a la música de la Virgen de Montserrat, un programa muy centrado en Cataluña. Hay grandísimos músicos, ¿no? Es decir, en los núcleos de España donde hay mucha tradición de música antigua, puede ser Aroca, puede ser Barcelona, evidentemente, ¿no? Con la escuela, con la SEMUC, ¿no? La escuela esta de música antigua, Madrid también, ¿no? En torno a eso siempre se genera una serie de músicos muy interesantes, entonces tenemos que darle cabida aquí porque creo que merece la pena. O sea, del santuario de Montserrat al santuario de la Peña, casi podríamos decir, ¿no? Ese al del Castillo, paralelismo, o al santuario del Castillo, ¿no? Ese paralelismo que tenemos, ¿no? Decía lo de la Peña porque claro, casi que buscando un símil en el sur de lo que es Montserrat, pues me viene la imagen de la Peña Arias Montano, que conecta también, bueno, en cuanto a época histórica, ¿no? Bueno, Arias Montano, en fin, estamos ahí hablando del Renacimiento puro. El mismo salseo, ¿no? Claro, el Renacimiento puro. Secretario de Felipe II. Bueno, pues ahí también habría que ver a Arias Montano en la época, que escucharía en esa música del Renacimiento. Hombre, evidentemente, estando tan cerca del rey, evidentemente la música que está aquí es la que escucharía, ¿sabes? Porque de las cosas más interesantes de esto, claro, que es que hoy que tenemos la música presente en todos los sitios donde vamos, hay música, siempre. Hay tantísimos tipos de música aquí en Aracena mismo, ¿no? Que si el blues, que si el flamenco, que si la banda de música, que si la música antigua. Pero entonces no, es decir, si nos ponemos a pensar un poco que la música antigua no se escuchaba música que no fuese en directo, porque nadie puede escuchar desde un móvil, ¿sabes? Claro. Entonces la tenía que escuchar en directo, ¿no? Entonces la música... Y ir a un concierto era exclusivista total. Hombre, bueno, de hecho, incluso en el Renacimiento el concierto no existía, como sí, ¿sabes? Era un momento, bueno, si era algún laúd, porque el laúd podía tocar una cámara con varios instrumentos más, ¿no? Se podía escuchar también música en las iglesias, evidentemente, ¿no? En torno al órgano que agrupaba, ¿no? A esa serie de músicos que son los ministriles que acompañaban las misas, pero era música siempre en directo, ¿no? Entonces, Arias Montano, que escucharía, pero evidentemente la música esta, evidentemente. Música de la corte. Bueno, pues avanzando ya, prácticamente ya hemos hablado del concierto del sábado, Dichos Diabolos, y llegamos a seguimos con música de la orquesta barroca, y ese cierre que vamos a tener tan especial este año. Sí. Hemos avanzado un poco al principio. Sí, pero bueno, creo que merece la pena. Sí que es importante decir, respecto a ese concierto de la Orquesta Barroca de Aracena, el Coro Aretiena, el programa de Vivaldi, que está fuera del abono, o sea, que es un concierto que tiene su entrada específica, hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que dice, me pillo el abono y me voy a todos los conciertos, cuidado, ¿no? Sí. Hay que coger también la entrada del concierto de Aretiena y de la Orquesta Barroca. Sí, exactamente, bueno, la entrada de concierto son 5 euros, ¿no? El abono son 10 y tienes 3 conciertos, ¿sabes? Jueves, viernes y sábado, ¿no? Porque el primero va también por invitación, y después el concierto del alumnado, que después hablaremos, pues evidentemente es gratuito. Vamos, que por 15 euros te ves la muestra entera. Está muy bien. Es alucinante, si cualquiera que va a un concierto, yo que sé, al Maestranza, ¿no? Es decir, los precios de las entradas son... Ahí no llegas ni a un concierto, no, claro. Es alucinante, ¿no? Entonces, creo que merece la pena, ¿no? Y además, y este entorno, eso no está pagado. Ya, yo creo que hay mucha práctica de gente que ya no se conforma con ver un concierto de la muestra. Que dice, no, yo quiero ver la muestra entera, porque es verdad que cuando disfrutas la muestra entera te llevas otra sensación, ¿no? No sé, de haber visto un abanico muy amplio, algo muy variado, todo muy especial. Entonces, vivirla entera es recomendable, lo recomendamos. Y a mí especialmente lo del último concierto, de verdad siempre lo digo, es decir, que Aracena tenga un coro que dirige Luis Dueña, que es el coro Aretiena, que pueda hacer ese repertorio vivaldiano, me parece que es para decir, oye, tan mal no lo estará haciendo Aracena, ¿sabes? Creo que hay mucho en torno al cariño que se le pone a la música en este pueblo. Hay que aplaudir a mucha gente, desde el ayuntamiento, a los profesores del aula, a las integrantes del coro. Creo que eso es muy importante, porque eso de verdad es lo que se queda en el pueblo, porque si la cultura no es lo que se queda, ¿qué se queda? Bueno, y la orquesta se la ponemos nosotros, es decir, la formamos nosotros, y creo que merece la pena, ¿no? Y además, y este entorno, eso no está pagado. Y bueno, y la orquesta se la ponemos nosotros,
Y ya verás, ya verás. La orquesta está brindada por los profesores de esta muestra, y eso es un lujo también para el coro, poder tocar con grandes maestros de la música antigua. Sí, por supuesto que es que la orquesta como instrumento, que es una maravilla, ¿no? Es decir, una orquesta, sea como fuera, una orquesta como una banda, ¿no? Es decir, es la democracia en la música instaurada, ¿no? Y me parece que, claro, la orquesta barroca tiene unas particularidades que no tiene la orquesta sinfónica moderna, ¿no? Que si los instrumentos que la acompañan, que si los instrumentos están montados, los violines no son violines normales, son violines con cuerdas de tripa, tiene las particularidades que tienen los instrumentos antiguos, está el clave, está un órgano, en fin, y está la voz, sobre todo, por encima de las cosas, momentos solistas, está la trompeta, en este concierto habrá trompeta natural, que no tiene nada que ver con una trompeta de pistones, habrá oboe barroco, en fin, además con personalidades muy importantes, de muchos relieves. Y solistas. Solistas también, ¿no? Hay vienen sopranos, solistas muy especiales también. Sí, y Marilú, que viene de Tarifa, en fin. Hay una serie de connotaciones dentro del concierto que solamente eso lo hace atractivo. Y la música de Vivaldi, que me parece que es un espectáculo. Bueno, pues tenemos un programa de nuevo increíble cada año. Yo creo que la muestra de lo que tú dices, ¿cómo vamos a superar esto? Pues se supera cada año, y sobre todo cada año es una experiencia nueva, un paso más, y son 32 años sí, y siempre digo que eso, llevamos aquí. Que esa cosita de que siempre hay algo de aquí en la muestra es importante, ¿eh? Porque y del pozo que queda, ¿no? Sí, porque en muchos sitios, yo que soy músico, voy tocando por muchísimos sitios, ¿no? Tú vas a dar un concierto y te vas, pero después dices, bueno, en esta programación todo lo que viene es de fuera. Viene el presupuesto, viene gente y se va. Pero aquí no, aquí se va quedando, ¿no? Y creo que eso es lo realmente importante. Lo hace menos artificial, ¿no? Eso de que viene de fuera y se va, pero no, sí, es que aquí se está. Queda, y ¿no? por eso me parece tan importante lo que son los cursos. Por lo que hemos hablado al principio, ya no es lo mismo que antes, pero bueno, el hecho de que estén aquí los cursos, que en torno a la sierra, que están los cursos de Galaroza, que han acabado hace poco, y que aquí somos todos que vamos a una, ¿no? Me parece muy importante todo eso. Muy bien, pues Aníbal, te agradecemos mucho esta lección que nos das cada año en esta nada. Entrevista de música antigua. Cada año aprendo un poquito más. Lo que pasa es que las canas y el culo pelado de estar en los conciertos nos ilustran claro, un poco más. Son muchos años ya y bueno, y todo lo que una se suerte pueda, tenerte también. Y todo lo que sea, pues bueno, para cenar es para mi casa. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado mucho esta entrevista, todos los que nos hayan visto, que hayan aprendido mucho con Aníbal explicándonos esos entresijos de la música antigua. Podríamos hablar mucho más aquí, pero bueno, está la muestra para aprender, porque es verdad que los conciertos también suelen ser también muy didácticos, siempre, bueno, hay un poquito de explicación del intérprete, de tal, se aprende mucho también, además de disfrutar y sobre todo el volar, ¿no? A través de la música en un espacio tan impresionante como es la iglesia prioral del castillo. Bueno, pues yo creo que es una experiencia que no podemos perdernos. Comenzamos el 6 de agosto, ya mismo, que estamos ya casi en agosto, y toda esa semana hasta el domingo para disfrutar de la muestra, hasta el día 10. Aníbal, empuje final, el poquito que queda ya de organización, los cursos están completos, eso sí, ¿no? Bueno, ¿Queda alguna plaza? Sí, todavía. ¿Quedan plazas? Esto es... Cuidado, que se hace hueco. Pues quien tenga interés en aprender alguno de esos instrumentos o estar en esos cursos de canto, de coro... Aunque no tenga. Hay hueco. Hay instrumentos para dejar. Hay instrumentos. Sí, pues bien. siempre. Bien. Bueno, pues es toda una experiencia. Y el concierto del alumnado también, que no lo hemos remarcado, pero en Santo Domingo, el domingo por la mañana, es una experiencia también muy bonita, muy generosa, ¿no? De compartir. Sí, son conciertos que suelen ser más largos, porque lo interesante es que la gente que ha trabajado, que pueda haber reflejado su trabajo en un concierto, ¿no? Que claro, lo bueno de estas muestras, donde hay varios instrumentos, donde se enseña es que tú puedes hacer conciertos con varios especialidades. Tú te pones a estudiar en un conservatorio un instrumento, pero lo mismo no tienes esa opción de hacer un concierto donde haya un clave, donde haya un cantante, donde haya una flauta a pico, una viola de gamba y un laúd. Aquí sí. Y entonces creo que esta particularidad de ese concierto es un poco, bueno, no hay que ir a un concierto como una hora que me voy, no, es diferente, ¿no? Hay que recoger, hay que poner atriles. Pero creo que es muy interesante. Es una convivencia. Exactamente. Un concierto de convivencia muy bonito, para vivirlo muy en familia también. Bueno, pues todo preparado para vivir de nuevo un año más esta muestra de música antigua Castillo de Aracena. Aníbal, muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte,
que disfrutes mucho, desde la dirección, desde la interpretación también y bueno, pues compartiendo con todos este saber tuyo. Muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí detrás. Por supuesto, y ahí estaremos, porque claro, bueno, hay gente que se lo pierde y gente que está fuera, que no puede ir, y Telearacena siempre brinda con la colaboración de la muestra y de quienes nos permiten grabar sus conciertos completos esa oportunidad de poder difundir o redifundir los conciertos a través de la tele, que también, bueno, para nosotros es fantástico tener los conciertos completos en nuestra programación. Eso es un lujo para la programación de Telearacena. Muchísimas gracias, Aníbal. A vosotros. Y Gracias. feliz muestra de música antigua. Disfrútala. Gracias a todos los que desde sus casas hoy nos han acompañado en esta nueva entrevista de la semana.